Vale, lo que os vamos a presentar, lo que os voy a presentar, no es exactamente como ponía en el programa el Plan General de Vitoria-Gasteiz, sino cuál ha sido la visión del sistema alimentario que hemos intentado introducir en este Plan General. Un plan general, no sé si es un error o una estupidez, como decía antes Salvador, pero bueno, aprovechando que tocaba la revisión del plan general, hemos tratado de hacer de la necesidad virtud y dar unas pinceladas que nos favorezcan en nuestro sistema alimentario para esta reterritorialización, que es un palabra difícil de decir, del sistema agroalimentario local. Como os decía Nuria, yo trabajo en el Centro de Estudios Ambientales y lo primero que os quiero contar es qué es el Centro de Estudios Ambientales, por qué metemos la mano en el tema de la planificación ambiental, la planificación territorial. Yo no soy arquitecta, ni mucho menos, soy ingeniera agrónoma, pero bueno, estamos aquí trabajando porque el CEA, el Centro de Estudios Ambientales, es un organismo autónomo municipal que se dedica al análisis y la mejora de la sostenibilidad y el medio ambiente de nuestro municipio. Es un organismo autónomo municipal, esto significa que tenemos una cierta autonomía de trabajo, de movimiento en el día a día, pero somos financiación 100% municipal. Y lo que tratamos es de actuar de correa de transmisión para que las políticas, los proyectos o las iniciativas novedosas que vamos viendo en otros sitios, en Cataluña, en La Laguna, en el Bierzo, donde sea, que puedan ser introducidas en las políticas locales. Y siempre con esta visión de avanzar hacia la descarbonización de nuestra sociedad. Y en el CEA tenemos 4 ámbitos de trabajo, que son la infraestructura verde, la movilidad sostenible, la circularidad de materiales y el área donde yo trabajo, que es sistemas agroalimentarios. Y estos 4 con un área paraguas, digamos, que es la activación ciudadana. Y en mi área de sistemas alimentarios tenemos el encargo de trabajar y desarrollar la estrategia agroalimentaria del municipio. Y ahí es donde enganchamos con este tema de la planificación. Para que os hagáis un poco una idea de cómo es Vitoria, el contexto territorial, para aquellos que no conozcáis, en este mapa vemos el municipio, que tiene más de 270 kilómetros cuadrados, y está organizado, por decirlo de alguna manera, en forma como de tres áreas, círculos concéntricos, por decirlo de alguna manera. En el centro, en tonos... se ve muy deforme, no sé por qué. No tiene esa forma en realidad, es más alargado. En el centro está la zona urbana y la zona industrial. La zona de la izquierda es un gran polígono industrial. La zona urbana está rodeada por el Anillo Verde, una zona de transición entre el urbano y el rural. En el sur tenemos los Montes de Vitoria y al noroeste el área de la Sierra de Badalla y Arrato. Y toda la zona intermedia que aparece en un tono amarillento, espero, es el área de cultivo. Son unas 11.000 hectáreas de cultivo que corresponden aproximadamente a un 40% de la superficie del municipio y que están cruzadas o atravesadas por las diferentes infraestructuras y con más de 60 pequeños núcleos rurales. La población de Vitoria son 260.000 personas, pero de esas 260.000 el 95% vivimos en el área urbana del centro y un 5% distribuidas por estos pequeños pueblos. Para que veáis una imagen ilustrativa, esta está sacada desde el sur, desde uno de los montes de Vitoria. Vemos toda la llanura cultivada, una zona que es el Anillo Verde y la zona urbana. Es decir, hay mucha cercanía entre lo que es el urbano y el rural. Y esto nos da una configuración que, por una parte, es un municipio con 260.000 personas consumidoras de alimentos y un territorio, como decíamos, de 11.000 hectáreas que podría ser origen de estos alimentos, pero que de hecho a día de hoy no lo es. Y no lo es una idea que, no es nueva, pero teníamos esa intuición, como me imagino que en cualquier otro sitio, pero hicimos hace unos años un estudio de flujos alimentarios para saber de dónde venían los alimentos frescos que se consumen en el municipio. Y llegamos a esta foto. No sé si apreciáis, pero a la derecha, en diferentes colores, están los diferentes canales
en los que se distribuyen los alimentos en Vitoria, con el gran consumo, pequeñas superficies o pequeñas tiendas. En la línea intermedia están los diferentes alimentos, la carne fresca, la charcutería, la fruta y verdura, etc. Y a la izquierda, el origen de dónde vienen estos alimentos. Y arriba, esa pequeñita línea arriba a la izquierda, es el 1,2% del producto fresco que consumimos en Vitoria, que proviene no del municipio, sino del conjunto de la provincia de Álava. Entonces, esto nos da que pensar que igual puede ser que haya una disfunción, ¿no? Comemos, cultivamos, pero lo que cultivamos no lo comemos, lo que comemos no es lo que cultivamos. Es una disfunción, pero también es una oportunidad para territorializar este sistema. Estos son datos de la producción agraria no de Vitoria, sino de toda la provincia de Álava, y lo que vemos es que los cultivos principales son cereales, son oleaginosas, remolacha y cultivos forrajeros que se exportan, salen, ¿no?, de la cadena de valor local y se llevan para su transformación y no reintegran o no revierten de manera directa en el alimento que comemos en el día a día los vitorianos y las vitorianas. Y frente a esta perspectiva, lo que empezamos a trabajar hace unos años es una estrategia agroalimentaria. Una estrategia agroalimentaria que en su segunda ronda, estamos en periodo de revisión, lo que hemos decidido es trabajar para incrementar este 1,2%. En base a una estrategia que le llamamos autosuficiencia conectada. ¿Y qué significa este palabra? Pues significa reconocer que el sistema global de alimentación nos trae alimentos de fuera, es una parte conectada a la que de ninguna manera queremos renunciar porque está ahí, es eficiente, nos da de comer, pero sí queremos que una pequeña parte, esa pequeña parte autosuficiente se incremente. Intentar que esta parte de autosuficiencia y conectada pues, se reduzca en la medida de lo posible. Y alguno, pues el otro día comentando, ¿no?, en el trabajo, y alguien decía, pero ¿y para qué queremos aumentar esa parte de la autosuficiencia si la realidad nos ha demostrado que con esta globalización comemos, es posible comer? Hemos tenido una pandemia, hemos tenido la guerra de Ucrania, que parecía que nos íbamos a quedar sin cereales. Se colapsó el canal de Suez y frente a todos estos grandes eventos, creo que ninguno de los presentes hemos dejado de comer. Es decir, es un sistema que logística y económicamente es eficiente, pero tiene una ineficiencia que es la ambiental o la metabólica. Entonces, en ese sentido es el por qué. ¿Por qué queremos aumentar esta parte suficiente? Porque queremos aumentar un poquitín nuestra cuota de soberanía alimentaria, que nunca va a llegar a competir con este mercado global. Queremos también generar. Entendemos que si pasamos de estas macroexplotaciones cerealistas, que una persona puede cultivar 200 hectáreas fácilmente con un tractor, el cambiar de modelo a circuitos cortos, a modelos agroecológicos y de cercanía, generaría vitalidad, ¿no?, vida en los pueblos y en el mundo rural. Y luego, otra cuestión que ya ha surgido antes por aquí, Vitoria está también elaborando su plan de acción contra el cambio climático, el plan de energía sostenible, y está incluida en las misiones de la Unión Europea, en este caso en la de ciudades neutras. Tenemos la obligación para 2030 de reducir nuestras emisiones de CO2 y el objetivo no es solo reducir, sino que también secuestrar carbono. No me salía la palabra. Y uno de los elementos que nos va a ayudar a secuestrar carbono es el suelo agrario. Esta es una imagen de la capacidad de las existencias de carbono del suelo, y vemos toda esa parte verde corresponde a los suelos forestales. Pero entendemos que los suelos forestales son en cierta medida estáticos y su capacidad de suministro, de secuestro de carbono está ya colmatada en cierta medida. En cambio, los suelos agrarios, si se practican la agricultura, digamos, adecuada, cercana a la agroecología, a las prácticas regenerativas, pueden ayudarnos a secuestrar carbono.
Entonces, en este sentido es cuando aprovechamos esta revisión del Plan General. El Plan General actual data de 2003, me parece que es, y hace ya 3 o 4 años empezó a revisar. Esto, como todos sabéis, es un proceso largo. Ahora, en este momento, está en aprobación provisional, nos falta la aprobación definitiva. Y lo que hemos conseguido es incorporar la perspectiva de la estrategia agroalimentaria en este documento de planificación. ¿De qué manera? Pues una pequeña pincelada. En la memoria justificativa, en el tomo 1, ya se reconoce el concepto de la autosuficiencia conectada. Se reconoce que Vitoria está trabajando por una estrategia agroalimentaria y eso nos obliga a tomar ciertas medidas, a proteger el paisaje, a favorecer la agricultura, el kilómetro cero, etc. Y como decía, las necesidades que derivan del Green Deal también nos obliga a introducir esta perspectiva del sumidero de carbono. Aparte de esta cuña que se ha metido en la memoria justificativa, tenemos 2 elementos en el Plan General que nos han permitido dar esta pincelada agroalimentaria. Se han generado 2 condicionantes superpuestos en el suelo no urbanizable. Uno de ellos es el condicionante que le llamamos de sumidero de carbono. En el suelo no urbanizable hay una serie de condicionantes superpuestos relativos al cambio climático y uno de ellos es el del sumidero de carbono. Y si nos vamos concretamente al tomo 3, a las normas urbanísticas generales, al artículo 643, es donde se describe este sumidero de carbono. Son zonas en las que el planeamiento delimita porque son estratégicas. Son estratégicas por su capacidad para incrementar el secuestro de carbono, la captura y el almacenamiento. Concretamente, coincide con zonas de vegas aluviales, las márgenes de ríos y arroyos, que son las zonas que tradicionalmente han tenido mayor uso agrícola. Y por eso entendemos que también tienen una mayor capacidad para almacén de carbono, porque hasta a día de hoy realmente no lo tienen. Entonces, cambiando las prácticas, como decía antes, a prácticas regenerativas, entendemos que estas zonas pueden actuar como tampones, como sumideros de carbono. Esta es una imagen de las zonas que os decía. Al norte tenemos el río Zadorra, que es el más grande, y en amarillo todas estas zonas en las que se aplica como condicionante superpuesto el sumidero de carbono. Esto no es una idea, una entelequia, sino que realmente aparece ahí. Si vemos los planos en el Plan General de Ordenación Estructural, condicionantes superpuestos, como os decía antes, riesgos naturales y cambio climático, tenemos ahí el condicionante del sumidero de carbono, que es el que aparece en tono azul. Esto nos lleva, yo no soy experta en planificación ni mucho menos, os puedo explicar mejor el porqué que el qué, pero bueno, el qué es que este condicionante sumidero de carbono establece unos criterios de actuación y unos condicionantes adicionales. Como criterio de actuación está el abogar por el respeto del suelo fértil, el incremento de la capacidad de los suelos en lo que respecta a su papel como sumidero de carbono, la protección del suelo fértil de su impermeabilización permanente, minimizando en la medida de lo posible los suelos a impermeabilizar. Esto, si alguno tiene interés, si metéis en un buscador de Internet Plan General de Vitoria, os sale el actual, el vigente, y el que está en aprobación provisional, y están todos los documentos urbanísticos ahí colgados, que se pueden consultar fácilmente. Y como condicionantes adicionales, en el PGU se incluyen medidas para minimizar la ocupación y la impermeabilización de nuevos suelos, medidas para la mejora ambiental y la circularidad, medidas para la protección y fomento de la biodiversidad, para la optimización de la autosuficiencia energética e hídrica. No solo hablamos de autosuficiencia alimentaria, sino también de autosuficiencia energética. Otro criterio, otro condicionante es la minimización de los movimientos de tierras para tratar de preservar la pendiente o la topografía original del terreno. Los edificios que se permiten tienen que tener un carácter temporal irreversible y el uso de los materiales constructivos deben cumplir criterios también, el propio material edificatorio que tenga una
acción como sumidero de carbono. Y la otra herramienta que hemos incluido en el plan general, desde el punto de vista de la perspectiva alimentaria, es otro condicionante superpuesto, que es el de la protección paisajística en los pueblos del municipio. Se trata de un perímetro de protección de 300 metros en torno a estos pequeños pueblos, que os decía antes, que hay más de 60, con el objetivo de, por un lado, proteger su valor patrimonial y paisajístico, con lo cual se establecen una serie de condiciones a las edificaciones, y por otro, en este margen, en estos buffers de 300 metros, se trata de favorecer o posibilitar el autoabastecimiento a nivel municipal, es decir, tanto, como os decía antes, a nivel agroalimentario como a nivel energético, facilitando también la implantación en estas zonas de comunidades energéticas. Es decir, evitar en cierta medida la dispersión de placas solares por el mundo mundial y concentrarlo en zonas cercanas, pequeños parques solares y que estén cercanos a las viviendas a las que van a dar soporte, minimizando también de esa manera las redes de transporte. Este es el plan de ordenación de este condicionante superpuesto paisaje. No se ve, ¿no? Pero alrededor de cada pequeño pueblito está dibujada este área de protección. Y el criterio de actuación en este caso es favorecer, además, la hortofruticultura, las prácticas agrarias que no empleen aditivos químicos y otras que puedan desarrollar prácticas agroganaderas ecológicas de kilómetro cero. Es decir, en el plan general, un documento urbanístico, un documento de planificación, se está poniendo que queremos favorecer prácticas agrarias que no empleen aditivos químicos. Luego ya veremos cómo conseguimos controlar eso, pero por lo menos es una declaración de intenciones. Y en condiciones adicionales, pues se fomentará la instalación de explotaciones sin nuevas construcciones, es decir, priorizar la reutilización de construcciones existentes en suelo urbano y posibilitar en estas zonas las instalaciones de riego necesarias para explotaciones, así como la luz y el agua de consumo. Priorizando estos buffers de 300 metros alrededor de los pueblos, también el suministro de todos estos suministros, valga la redundancia, la luz, el agua, es más sencillo también, porque está más cerca de donde se produce. Y bueno, antes de cerrar, creo que he ido un poquito rápido, ¿cuáles son los retos, ¿no? con este planteamiento? Pues el primer reto es el aprobar el plan general, el pasar de esta aprobación provisional a la aprobación definitiva. A día de hoy se han recibido los informes sectoriales correspondientes, la mayoría de ellos han sido favorables, hay uno que no ha llegado en plazo, pero todavía estamos esperando a que se reciba, y hay un informe sectorial de aviación civil, que es el que más pegas, por decirlo de alguna manera, ha puesto, pero ya se ha dado respuesta y estamos en proceso que continúa el procedimiento de aprobación. Otro reto importante es, como os decía antes, ¿no? Si queremos facilitar, y en el documento de planificación se dice que se favorezcan o se permitan estas prácticas que no emplean aditivos químicos, ¿cómo vamos a controlar esto? Este es nuestro siguiente reto. No sé si a través de una ordenanza o cuál sería el documento normativo correspondiente para controlar esto, y también establecer un mecanismo de seguimiento, ¿no? Para ver si todas estas ideas locas que hemos tenido luego tienen un efecto real en el desarrollo de la agricultura del municipio. Y otro reto, creo que lo ha citado Marian esta mañana, que la planificación per se no nos va a ayudar a territorializar el sistema agroalimentario. Necesitamos que las normas supramunicipales también vayan en la misma línea. En este sentido, por ejemplo, todo el paquete de higiene pues, dificulta las pequeñas explotaciones, dificulta los circuitos cortos, pero bueno, esos son legislaciones que quedan por encima de la normativa municipal y que ahí están, que tendremos que ir trabajando en ello. Aquí no sé si os van a compartir las presentaciones, pero tenéis mi referencia y la de John, que para cualquier duda que tengáis, si tenéis curiosidad, estamos a vuestra disposición.